Perfecto, bienvenidos a todos, bienvenidos a todos. El tema de hoy va a estar muy bueno. Buenas noches, gracias por asistir. El tema de hoy va a estar muy bueno porque se trata, voy a compartir un segundito la pantalla, de coeficientes cos y cus en bienes raíces. Cos y cus en bienes raíces. ¿Alguien sabe de qué se tratan estos coeficientes? ¿Alguien tiene una idea? Vayan por favor comentándome cualquier duda que tengan. Ya está conectando más gente. Perfecto. Perfectísimo. Bueno, vamos a empezar. Los coeficientes cos y cus en bienes raíces. Antes que nada, ¿todos me escuchan? Por favor, díganme si alguien no me escucha. Espero que todos me vean también en la pantalla. Y bueno, antes de empezar, quiero decirles que los coeficientes cos y cus son temas básicos que debe saber un desarrollador. Como ustedes vieron, hay diferentes opciones para poder trabajar en bienes raíces, ¿no? Dentro de esas, una que es muy bonita, a mi parecer, es el desarrollo inmobiliario. Y simplemente, pues quiere decir que vas a construir de la nada, eh, vas a levantar un edificio, una casa, unos departamentos, a lo mejor algún tema de un local comercial o locales comerciales, oficinas, diferentes tipos, ¿no? Entonces, es importante que al momento de que van a ver si les conviene o no hacer el negocio, sepan exactamente qué se puede hacer en ese lugar. Y los coeficientes cos y cus son exactamente para eso. No son los únicos, pero son muy importantes conocerlos y son muy fáciles de determinar. Entonces, vamos a empezar eh, eh, con la diapositiva y bueno, pues en general sirven para determinar cuánto puedes construir o desarrollar en un proyecto. Simplemente son así. ¿Cuánto puedes construir o desarrollar en un proyecto? Y vamos a empezar con el COS. Significa coeficiente de ocupación del suelo, coeficiente de ocupación del suelo. Y simplemente nos indica cuál es el porcentaje del terreno sobre el cual se puede construir y cuánto se debe dejar de área libre. Se deja un área libre porque es un tema de captación de aguas. Quiere decir que cuando hay un terreno, no en todos los casos se puede construir todo, sino hay un 20% que hay que dejar libre, hay un 30%, y la idea es de que el suelo pueda recuperar este manto freático que a veces se pierde, y la idea es que lo recupere a través de las lluvias. Cuando llueve se vuelve a recargar la tierra y es un tema más de ecosistema y de ecología. También es un tema para evitar socavaciones, entre otras cosas. Entonces, la idea es que se deje un porcentaje de área libre, entonces en ese porcentaje no se puede construir. Por lo general podemos decir que es un 20%, a veces hay un 30%, hay algunas zonas que es un 60%, depende mucho también de la densidad que hay. Entonces, ustedes me podrán decir, por ejemplo, en la parte, los que son de la Ciudad de México, en la parte de Lomas o la parte de Polanco, si se dan cuenta, hay una densidad muy baja. Quiere decir que hay menos personas viviendo en ciertas áreas o, por ejemplo, para que pueda vivir una familia se necesita más área de vivienda, de departamentos o de casas. En algunos lugares, por ejemplo, son 500 metros cuadrados por vivienda. Eso es lo que te permite y no puedes hacer menos de eso. Es la restricción que hay. Y, por ejemplo, en algunos lados en el Estado de México, por ejemplo, tal vez en Ecatepec o en la periferia, inclusive en el centro y otros lados, puede ser un tema de que se permite por densidad una vivienda por cada 80 metros cuadrados. Quiere decir que puede ser mucho más grande, pero no puede ir menos de 80 metros cuadrados, no puede ir menos de 50 metros cuadrados. Entonces hay diferentes restricciones y esto es para la densidad, porque no puede vivir tanta gente en un solo lugar
pero todo esto viene de un plan de desarrollo urbano. Entonces, el COS es coeficiente de ocupación. Y esta es la definición que da el CEDUBI. Ahorita les voy a mostrar cómo obtener los datos del COS. Se establece para obtener la superficie de desplante de planta baja, restando el total de la superficie del predio, del porcentaje de área libre que se establece en la zonificación, ¿no? Entonces, el CEDUBI, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, define ciertas áreas para poder trabajar. Lo siento. La CEDUBI define ciertas zonificaciones que vienen de un plan de desarrollo urbano de cómo va a crecer una ciudad o un lugar. Así como hay en la Ciudad de México, hay en diferentes lados, pero hay algunos lados en los que no hay plan de desarrollo urbano. Entonces, hay que asegurarse si se está permitido o no. Algunos lugares no tienen definido, hay que proponer y se define. Pero bueno, vamos a hablar en específico de la Ciudad de México. Les voy a hacer algunos ejemplos de aquí, la Ciudad de México, pero quiero que se den una idea porque de esta misma manera pueden aplicarlo para cualquier otra ciudad. Únicamente tienen que revisar el acceso a los documentos. Y bueno, la forma de calcular el COS, coeficiente de ocupación del suelo, es igual a 1 menos el porcentaje de área libre expresado en decimales. 1 menos el porcentaje de área libre expresado en decimales. Por ejemplo, si dice que es un 20% de área libre, sería 0.2. Entonces sería 1 menos el porcentaje de área libre, que es 0.2, sería el COS igual a 0.8. Les voy a mostrar otro ejemplo más adelante, no se desesperen. Ese es el COS entonces. Lo que se puede, la mancha que se puede construir hacia arriba de todo un terreno. Luego vámonos con el CUS, coeficiente de utilización del terreno. Este está muy interesante. Y es la relación aritmética que existe entre la superficie total construida en todos los niveles de la edificación y la superficie total del terreno. Hay una relación que ahorita se los voy a mostrar. No se considera tanto un porcentaje, pero es un coeficiente que hay que hacer, ¿no? Y se calcula con la expresión siguiente, superficie de desplante por el número de niveles permitidos entre la superficie total del predio. Aquí viene lo mismo. En el plan de desarrollo urbano, ellos planifican y dicen, bueno, en esta zona solamente podemos construir arriba de máximo 10 niveles, por ejemplo. En unas máximo 3 niveles. Tiene mucho también que ver con temas de cómo está el suelo en esa zona. Acuérdense que en la Ciudad de México era un lago, entonces hay unas zonas que son muy peligrosas para construir, o hay que hacer unas cimentaciones bastante complicadas. Pero bueno, ese va a ser otro tema. A lo que voy es que es la superficie de desplante, que es el COS, por el número de niveles permitidos según el plan de desarrollo urbano, y entre la superficie total del terreno. Rosy Ramírez dice que se escucha cortado. Rosy, ¿alguien más tiene ese tema? Vamos con lo siguiente. Y aquí vamos a hablar de unos ejemplos. Unos ejemplos muy, muy sencillitos, pero ahorita vamos a ver unas tablas buenísimas. Vamos a imaginar que hay un terreno de 500 metros cuadrados. 500 metros cuadrados. Y el porcentaje de área libre, yo le puse aquí PAL, porcentaje de área libre, es del 20%. Entonces el COS se calcula 1 menos el PAL, es igual a 1 menos 0.2 igual a 0.8. Luego, superficie de desplante va a ser igual a 500 metros cuadrados por el COS. Quiere decir que de esos 500 metros cuadrados solamente podemos construir sobre 400 metros cuadrados. Entonces, el COS es 0.8, se reduce. Ahorita vamos a ver un tema más interesante. Estos pueden ser temas muy técnicos, pero es importante que vean cómo se determina.
En las tablas que les voy a mostrar ya está todo automatizado. Realmente es meter algunos datos y ya salen los números. Y en el tema del CUS, tenemos que este mismo ejemplo. Ya determinamos que la superficie de desplante son 400 metros cuadrados. Nos dicen que hay únicamente 6 niveles permitidos y el total del terreno es 500 metros cuadrados. Entonces, aquí viene la fórmula. Superficie de desplante por niveles permitidos entre superficie de terreno y nos da un CUS de 4.8. 4.8. Ahora, aquí viene lo importante. Para lo que sirve el CUS es para saber cuánto es la superficie máxima de construcción. Superficie máxima de construcción. ¿Cuánto es lo más que podemos construir en metros cuadrados? Esta parte es bueno considerarlo y analizar también que no incluye sótanos. Esto es parte de temas de vivienda en la que se pueda habitar, área habitable. El sótano a veces se utiliza como un método de solución de la cimentación o como estacionamientos y hay diferentes razones por las que se usa. Pero quiero que entiendan que se trata de área de vivienda, pero sin embargo, revisen bien las normas, revisen bien lo que dice el reglamento, porque hay algunas excepciones. Pero bueno, en conclusión, todos estos que vimos del COS y el CUS son para determinar cuánto es lo máximo que podemos construir. Para este ejemplo de un terreno de 500 metros cuadrados, nos dio que se puede construir 2.400 metros cuadrados. A partir de eso, ya pueden sacar sus números para saber cuántos departamentos hacer, cuánto lo van a vender, si a lo mejor se va a hacer un tema de una bodega industrial, diferentes cosas, ¿no? Pero en este caso nos estamos hablando más de vivienda, sobre todo vertical, en la Ciudad de México. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos, ¿no? Si hay alguien que no sea de la Ciudad de México, por favor, coméntenmelo y si tienen alguna duda, lo platicamos.